Muchas gracias, Petru. Así es, ya estamos acá con Carlos Haller y con Julieta. Bienvenidos a los dos a La Mañana en Casa. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Exactamente. Primero que nada, muchas gracias. Son horas muy especiales y preguntarles cómo se atraviesan, ¿no? Creo que era algo que todos ya veníamos preparándonos para dar esta noticia, pero cómo se vive en primera persona. Cada uno de ustedes, un amigo personal, custodio tantos años. Julieta, también has estado muy cerca a Pepe, a Lucía. ¿Cómo han sido estas horas para ustedes? Y la verdad que son momentos que uno los esperaba, ¿no? Pero todavía no ha caído la ficha que no va a estar. Claro. Esa es la parte que a mí me parece más importante, ¿no? Más aún cuando yo lo conozco, por lo menos lo vi por primera vez allá en el año 80 y algo, en el penal de Libertad, cuando a los rehenes los llevaron, y ahí tomé contacto con él, y después de ahí para adelante, cuando salimos ya en el 85, bueno, una vida muy intensa en lo político y en lo también humano, ¿no? O sea, y bueno, entonces son momentos difíciles. Sí, cuando uno empieza a caer que el día de mañana no va a poder hablar con él o consultarle alguna cosa porque era una fuente de consulta para muchos, me imagino que ahí es donde va a empezar a caer la ficha de que, bueno, Pepe ya no está. Sí, profunda tristeza. Es cierto que aún no dimensionamos sus compañeros, no dimensiona su fuerza política, no dimensiona el país y no dimensiona el mundo. Porque yo sé que tengo 30 años, no soy muy grande, pero nunca vi algo así donde tantas personas, y no solo líderes, sino también ciudadanos de todo el mundo manden sus condolencias. Así que se atraviesa con mucha tristeza. Ayer empezamos un poquito, al menos en mi caso, a materializar que era un hecho en esos miles y miles de rostros llorando, muy diversos, muy heterogéneos, de todas las edades. Estuvimos muchas horas, 15, 16 horas entre el cortejo y que se cerró la puerta del Palacio, del Salón de los Pasos Perdidos, donde había niños, jóvenes, ancianos, con diferentes estilos, gustos. Había de verdad una diversidad que creo que era lo que Pepe representaba, poder llegarle a todos, a todas, sin distinción de nada. Era nada, profunda tristeza y bueno, así estamos. Mucho hemos hablado y hecho referencia, y también se ha recordado a través de diferentes tapes que se han armado, ¿no? Frases, hechos concretos, leyes que se aprueban, pero ¿cómo viene siendo o cómo era el día a día con Mujica, por ejemplo? Porque uno puede tener una referencia ¿no? de verlo, de cubrir alguna entrevista, de ir hasta la chacra, con esa personalidad muy particular, ¿no? Pero ¿cómo era Mujica? Usted decía, lo conocí en el penal, estando presos los dos, pero ¿y después qué? Cuando salieron, el día a día en la chacra. Sí, un poco nosotros decíamos, inclusive yo escuchaba hoy de mañana que decían, él tiene varias capas, o tenía varias capas. A mí me interesa, o sea, si bien se ha dicho ya de todo sobre él, porque desde que falleció, porque también lo expresaba la compañera, pero es un poco lo más cercano, como dices tú. Nosotros siempre decíamos, o lo tomás o lo dejás. Porque era difícil. Es un personaje difícil. Difícil. En el trato del día a día era difícil también. Una cosa es tener un vínculo en una reunión, o esto, lo otro, está todo bien. Y otra cosa es convivir. Otra cosa es estar 5 días viviendo con él, 4 días. Muchas mañas. Nos fuimos a los países nórdicos, tuvimos una semana juntos. Por eso, muchas mañas tenía Mujica. Entonces, no solo mañas, sino... Carácter. Como dice todo el mundo, el carácter, qué sé, capricho. Ahora, o lo tomás o lo dejás, que le decíamos. Bueno, decidí tomarlo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un compañero. La vida me dio la suerte de poder convivir cercanamente con un ser de esa naturaleza, en el cual, como a veces decimos, cuando vos te duele en el aprendizaje es porque estás aprendiendo.
Hay cosas que te dolían, hay cosas pero estás aprendiendo. Eran distintas. Y después más aún, no quiero ahondar mucho, pero digo, es el personaje en sí, porque uno dice, el presidente de la República, sí, protocolarmente el presidente de la República era esto. Ahora, era el Pepe para nosotros. Claro. Entonces, esa bipolaridad, digamos, presidente de la República, todo lo protocolar, todo lo que hace a un montón de cosas, y después, por otro lado, el Pepe, ¿tá? En el cual yo le contaba recién, estuvimos hablando y a uno de ustedes le decía, nos recorrimos el mundo, para decir, ¿no? De una forma. Yo no vi un presidente, y a su vez nuestras delegaciones, nosotros nos lavábamos la ropa. El presidente de la República del Uruguay se lavaba la ropa en los hoteles. No dejaba el canastito ahí para que pasara Cuando dicen, ejemplifican de que él no tenía sirvienta, pero lo demostraba. Íbamos a cualquier parte del mundo, nos lavábamos la ropa. La colgábamos en las cosas para que se secara. O sea, esas cosas, cuando uno habla de austeridad, hablan de eso, entonces, yo convivía con él en la misma habitación en todos los viajes, para no pagar, para ahorrar, para no pagar una habitación más. ¿Dormían en cama matrimonial? Dormíamos en cama matrimonial, excelentemente. O si no, se me preparaba uno, porque soy muy alto, muy grande, pero quiero decir, esos pequeños detalles, cuando, si bien la globalidad se habla de la autoridad de él, un montón de cosas, está todo bien. Pero ¿en qué se traducía? En esas pequeñas cosas. Claro. Que un presidente de la República, insisto, se lave la ropa, no solo la ropa interior, digamos, las camisas, las secamos con secador, en los hoteles, ¿no? No recuerdo un viaje que hayamos ido con una valija. Era un bolsito arriba del avión. Entonces, cuando él habla de ligero, de equipaje y un montón de cosas, ir con lo mínimo, era real. Era real. Era algo parte de... O sea, era real, ¿no? De que íbamos con una valija porque nos bajamos, nos metían en un auto, nos pelamos y ahí teníamos que estar con lo pronto y ya el mate pronto porque era bajarnos y tomar mate. Julieta, ¿y cómo...? Las cosas. Sí. Disculpe. No, por favor. Pero para también charlar un poco con Julieta, ¿no? Una generación nueva en la política, más allá que militás hace muchísimos años. ¿Cómo fue ese primer contacto con Mujica para vos? Porque acá tenemos un ejemplo de un amigo, de un custodio que lo ha acompañado a lo largo de las últimas décadas, pero para vos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue llegar a Mujica? Y pasa que el primer contacto, a diferencia del Flaco, fue el personaje que veía en la televisión como presidente. Ajá. Independiente de que mi familia era votante de 609 y lo que sea, yo estaba en Fragmento, tenía 15 años cuando el Pepe asumió como presidente. Era algo que llamaba la atención, era un personaje que se veía distinto al resto, que no se veía con esto protocolar de presidente estructurado. Después cuando vengo a Montevideo a vivir, es que me sumo a militar al MPP. Sabía que era la primera opción donde iba a ver si me identificaba y si me sentía parte, y me encontré con que era todo consecuente, no era un personaje armado para la televisión ni nada, era así, lo mismo que se mostraba es lo que era. Entonces esa autenticidad que él era parte y que nos marcaba fuego de que la organización política tenía que tener la misma consecuencia y la misma autenticidad. Nosotros, otra discusión es si vamos a estar a la altura de lo que Pepe significó, pero esto es real, no es algo armado para las cámaras o lo que sea. Entonces creo que el primer acercamiento fue por ese lado, de ver a alguien que podía construir política de otra forma, que podía ser un político diferente a lo que tradicionalmente uno tiende a estar acostumbrado que es, no solamente por lo que ve en el país, sino por lo que ve sobre todo en el mundo. Eso creo que fue fundamental. Y después que él, a nosotros siendo la barra más joven, nos tenía una fe enorme. O sea, yo ahora estoy con un miedo enorme porque no sé qué es lo que se va a venir, no sé si vamos a estar a la altura, o sea, hay un sentimiento de orfandad, y no lo digo en términos de perdimos al referente, no, de orfandad de compañero importante que nos tenía una fe enorme en lo que se viene. Entonces es como, bueno, ahora nos toca cosechar un montón de cosas que él fue sembrando. Pepe Mujica habrá uno solo siempre,
nos tocará, no sé, repartirnos a nosotros en miles de pedacitos y que cada uno cumpla con su cuota, cumpla con su parte de ser consecuente al legado. Julieta, vamos a incorporar esta charla a otro amigo. Exactamente, a quien dirige, lidera la murga favorita de Mujica, por decirlo de alguna manera. Imagino que muchos ya saben de qué les estamos hablando. A Cardoso, que está en Bariloche, que están de gira. Buenos días, Llama, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Maggie, Eli, querida? ¿Cómo anda Carlos, Julieta? Un abrazo enorme para ustedes cuatro, para ellos dos, personas realmente cercanas a Pepe. Antes que nada, quiero decirle a Carlos que estoy haciendo en este mismo momento la de él y la de Pepe, porque estoy tendiendo la ropa de la murga ahí. La austeridad de la que hablábamos, el legado que dejó el Pepe. Muy bien. Bueno, estamos sí, en plena gira. Llegamos ayer de Bariloche, viajamos 17 horas, estamos en Viedma ahora, acá en frente a Carmen de Patagones, entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro. Y yo escuchaba, bueno, atentamente a Carlos y a Julieta, realmente personas cercanas a Pepe y a su día a día, a Pepe y a Lucía, a esa dupla increíble que son funcionando en conjunto, entendiendo el mundo mirado de a dos. Y bueno, me emocionaba un montón todo lo que contaban, y les abrazo muy fuertemente. Y saben que también escuchaba lo que decía Julieta sobre la dimensión. Y por supuesto que en cualquier hecho de esta entidad es muy difícil. Estamos teniendo ahí un temita con la conexión. Me parece, mientras una cámara externa, uno que se irá consiguiendo con el paso del tiempo. Pero en la corta, más allá de los saludos, de la inmensa cantidad de abrazos que seguramente les estarán llegando desde todas partes del mundo, a todo nivel, a toda escala. Bueno, ahí tenemos un temita con la conexión ahí con Yamandú, pero tiene que ver seguramente. Hola. Sí. A ver si lo podemos mejorar. Capaz que probamos llamarlo nuevamente. Mientras tanto, sí, estamos escuchando el single allá de 2009, ¿se acuerdan? A ver si lo podemos... Que lo hizo la Catalina, ¿no? Que pegó y muchísimo. Sí, y ese momento, hay que recordar ese momento, que fue muy divertido, porque yo creo que Pepe también tenía ese carácter de divertirse con la imagen que la gente se generaba de él, ¿no? Y la Catalina, recuerdo de ese carnaval, que hacía unos chistes con algunas bromas, algunas palabras que para cualquiera pueden ser hirientes, y él se encontraba entre los asistentes al Teatro de Verano, y todo lo contrario, a enojarse con lo que estaba diciendo la murga, se ríe, ¿no? Se rió de ese momento. ¿Era así él? Era así. Él que disfrutaba esas cosas. Él nunca se sintió ofendido por esas críticas o esas cosas que a veces... ¿Alguna los burla? Chistes o las burlas, al contrario, porque era parte de su personaje. Ahora, yo siguiendo un poco con lo que estaba, que era... él nunca le gustaban los cortejos. Nosotros los viajes los hacíamos con 3 personas. Un presidente de la República que fuera a cualquier parte del mundo con 3 personas. ¿Y eso lo complicó más de una vez, Carlos? Su doctora, el edecán, a veces medio y yo. Porque era complicado también. Era recontra complicado. Yo Entonces, cubría muchas veces actos o visitas de Mujica a algunos lugares, y era complicado porque se salía del protocolo y tenías que andar correteando atrás de Mujica. Era totalmente difícil. Muy buena colaboración de los decanes, los 3 decanes. Se adaptaron a la situación de no ser solamente una figura protocolar. Por ejemplo, nos daban regalos, bueno, yo no podía, por razones de seguridad, agarrar un cuadro. Claro. El edecán llevaba el cuadro. El edecán llevaba el cuadro. Entonces rompía todos los esquemas. Yo quiero decir un solo cuento nomás, ya, porque no sé. O sea, así uno de los primeros viajes que hicimos fue a Venezuela. Muy bien, con el comandante Chávez. El edecán no fue.
Entonces, protocolarmente, van los presidentes y detrás los decanes. Y en la primera cuenta Chávez se da cuenta que tiene el edecán de él, pero detrás del Pepe no hay nadie. Claro. ¿Qué hizo el comandante Chávez? Le puso un edecán de Venezuela. No. Tenemos contacto ahí con Yamandú, a ver si podemos retomar. Yama, estábamos hablando de ese año que hicieron el espectáculo, donde un poco tenían como una imagen burlona, la murga de Mujica, y que él se encontraba ahí en el Teatro de Verano escuchando todo lo que ustedes decían. Y sin embargo, se podría haber enojado, pero él se divirtió con ustedes. Sí, por supuesto, con Martín muerto de los nervios. Eso te iba a preguntar. No debe ser fácil verlo cara a cara mientras te burlas de algunas cuestiones, ¿no? Vos estás loca, unos nervios bárbaros. Lo más lindo que nos pasó es que cuando hicimos su primera caricatura en el año 2004, empezamos a ensayarla. Pepe andaba medio jodido y creo que Evaristo graba en un ensayo del Club Solana, donde estábamos con la Catalina, una partecita del cuplé, con la imitación vocal que hacía Martín, pero todavía no tenía la máscara. La graba en un cassette hace 20 años, más, sí, casi 21 años, y se la lleva a Pepe, y lo escuchó. Nos mandó felicitar, nos agradeció, no sabíamos que eso había sucedido, eso nos enteramos después. Nos gustó muchísimo que a él le gustara su caricatura, pero lo más maravilloso fue que una de las personas que más disfrutara la caricatura fuera Lucía. Quiere decir que estaba bastante cercana. Y ella, que no lo conocía como nadie. Y bueno, sí, pudimos tener la suerte de que él nos hiciera esa devolución, sobre todo mucho más allá de la caricatura puntual que hicimos, que construimos desde la Catalina. Era muy emocionante y me parece que también eso hay que extenderlo a la clase política uruguaya, de todos los palos y de todos los partidos. No lo pueden creer cuando estamos acá, en Argentina o en otro país en el mundo, las cosas que tiene habilitada una murga para decir sobre sus referencias máximas. Y en este caso no es la murga, es la dinámica de participación del pueblo uruguayo y de este espacio de cultura popular. La murga puede decir y hacer los editoriales que quiera de la clase política, y la clase política los tiene que bancar. Y Pepe le puso el cuerpo como a tantísimas cosas, sí. Teniéndote acá y aprovechando la oportunidad también, ¿cuánto le deja la cultura a Mujica? Bueno, ¿ves? Eso me parece que también es muy importante. Siempre ha estado presente y acompañando. La mayoría de los encuentros que tuvimos con la Catalina son porque él los propuso y porque él se acercó, y así como con la Catalina, con un montón de artistas. En discursos decisivos, en momentos decisivos de su vida, siempre estuvo citando a un artista, a un escritor, a una escritora. Más allá de las decisiones de su gobierno, siempre eligió mostrar esa conexión y la importancia con la cultura. En el año 2005, cuando hicimos su caricatura, un día recibí una llamada al teléfono fijo. Yo nunca había hablado con el Pepe. Y me dijeron, Cardoso, le van a hablar. Me pasaron con Pepe, no podía creer, temblaba. Y nos felicitó por la caricatura, pero sobre todo rescató un bloquecito de la murga que se llamaba El Sueño Americano, y nos contó que él había mandado transcribir la letra de este cuplé, de esta canción final de este cuplé, y la había pasado a sus bases para que estudiaran eso, porque él nos dijo en un piropo exagerado, entiendo yo, que habíamos hecho que eso era un documento político, y que en la batalla ahora él había entendido que estaban las cabezas, y que entonces el arte y el arte popular iba a jugar un rol fundamental. Y eso, por supuesto, que me conmovió profundamente, y ese vínculo con la cultura tan especial en su vida, me parece que él eligió cultivarlo y defenderlo. Y sabes que les contaba hoy, que se me cortó una cosita breve. Veníamos viajando, en el medio de ese viaje de 17 horas, paramos en un parador casi que en el medio de la nada, sin que nadie se ofenda. Pero el dueño del parador que nos recibió nos dijo, compren ahora porque hasta Viedma no hay nada, y no había nada más que pasto y aridez. Y él decía, fíjate las referencias de distancia. Acá estamos bárbaros, porque estamos apenas a 1000 kilómetros de Bariloche, a 1000 de Buenos Aires. 1000 kilómetros estamos, ¿no? No sabía de dónde éramos, no nos conocíamos hasta que
no los conocía, por supuesto, no sabía que tuvimos algún vínculo, la suerte de tener algún vínculo con Pepe. Hablamos de otro montón de cosas, le pedimos agua para el mate, se enteró que éramos uruguayos, le cambió la cara al hombre, se acongojó y nos dijo, se nos fue el jefe, se fue uno de los buenos, estamos más solos, yo los abrazo a todos. Nada más que porque éramos personas de Uruguay. Ese hombre, en el medio de la nada, sintió la necesidad de darnos un abrazo y de consolarnos como cuando perdemos un familiar. Porque esa gente de otros pueblos eligió también ser parte del pueblo grande de Pepe. Y eso me parece tremendamente conmovedor y quería compartírselo. Para ir cerrando, ustedes están de gira, como estábamos comentándole a la gente, son muy cercanos, toda la murga, a Pepe. Ya sabían cómo iba a ser el desenlace, porque ya veníamos hablando hace un tiempo de cómo estaba la salud de Pepe, y los agarra fuera del país. Tuvieron la oportunidad de despedirse. ¿Cómo lo va a recordar la murga? También sería como un detalle importante. No, bueno, esto, esta vida tiene eso, que tu vida transcurre mientras vos estás girando, ¿no? Tus afectos, las heridas, los momentos más bonitos que tenés muchas veces, no estás para ser el protagonista o disfrutarlos en primera plana. Acá, por supuesto, que nos surgía estar, acompañar a la gente en general, ver, ser parte de esa despedida histórica desde el lugar más peatonal de todos, ¿no? Pero bueno, yo particularmente siempre estaría agradecido de haber tenido esos momentos de contacto, de aprendizaje, de la enorme generosidad de Pepe y de Lucía, de regalarnos su cercanía, su respeto, el respeto por nuestra expresión artística, el cariño. O sea que lo recordaremos con enorme agradecimiento, y a mí me impacta un montón su mirada honda y profunda sobre las cosas, y dos personas que se lograron transformar, desafiarse, romperse a sí mismas y seguir entendiendo que hay una lucha por la justicia y por un mundo un poco mejor o un poco menos peor, pero que hubo que cambiar de herramientas y hubo que romperse para reconstruirse desde el amor, desde las ideas, desde otro montón de cosas. Eso siempre me pareció tremendamente emocionante, y yo lo recordaré con muchísimo agradecimiento desde ese lugar. Bueno, Llama, te mandamos un beso grande, saludos a toda la murga, gracias por este contacto, y bueno, a la vuelta seguramente estarán visitando y abrazando a Lucía seguramente, porque por la relación que tienen con ella. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Agui, Eli, Carlos, Juli, vamos arriba. Un abrazo grande. Nos estamos viendo, Llama. Bueno, desde esa gira que está haciendo la Catalina por diferentes provincias de la vecina orilla de la República Argentina, estuvieron por Bariloche, esa anécdota es muy interesante, ¿no? Esa de con todos los 1000 kilómetros. Sí. Ahora, Lucía, ¿no? La estamos viendo siempre en imágenes ahí en la grilla, porque, bueno, ahora lo estamos viendo a Yamandu Orsi también, el presidente, acompañando a su marido hasta el último respiro, ¿no? ¿Cómo está Lucía? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten a ella? Nosotros la vemos con una fortaleza grande, pero me imagino que ustedes más cercanos a ella también deben tener su opinión formada de cómo está. Sí, ella fue siempre una mujer muy fuerte, ¿no? O sea, y el amor que se tenían, el cariño que se tenía, el compañerismo que se tenían, se retroalimentaban para que también en estos momentos ella tuviera una fortaleza muy grande, ¿no? Ahora, hay que ver el círculo que tenía. Yo quiero ya aprovechar esta oportunidad para señalar el grupo de compañeras y de compañeros que hasta último momento la acompañaron y lo acompañaron. O sea, porque fueron momentos difíciles para 4, 5, 6, 7 compañeros que estaban 24/24 acompañándolo, ¿no? Entonces, eso también le daba fortaleza a Lucía. ¿Por qué? Porque derivaba muchas cosas en esos compañeros y compañeras de mucha confianza, mucha confianza. Por eso quiero destacar que ella hasta el último momento estuvo firme,
y había un montón de cosas que se tenía que dedicar a él. Sí, ella relegó Entonces dejaba este último un montón tiempo de cosas que son producto de la convivencia, de la casa, del hogar, de lo que sea, en manos de las compañeras y compañeros que estaban rodeando y 24 horas. Tal cual. Ella tenía, lo dijo siempre, ella se iba a quedar al lado de Pepe sosteniéndolo hasta último momento. Era una cuestión hasta de promesa entre ellos y que le iba a cumplir. Hay un amor compañero. Él en sus últimas apariciones públicas sobre todo, pero lo ha dicho a lo largo de todos estos años, él estaba vivo por Lucía. Que era ella quien lo había salvado toda su vida y era ella a quien le debía todo, que él no era nada sin Lucía. Eso lo ha reconocido todos estos tiempos, todo este tiempo y sobre todo ahora cuando una vez que se hizo pública la enfermedad, que estaba vivo por ella. Y Pepe siempre habló del amor, siempre habló de cultivar el amor en términos filosóficos, en términos políticos y también en la cortita, en la necesidad de tener a alguien que te acompañe en los diferentes procesos. Esto de el amor cuando sos joven capaz es algo más eufórico, pero después es una dulce costumbre. Había ahí algo cosechado entre ellos. Ella es militante ante todo y bueno, yo creo que no he hablado con ella, por supuesto, de este tema porque no es momento, pero... Pero la ven fuerte, yo por creo ejemplo. Que a su forma va a volver a militar. Seguramente sí. ¿Hay algún pedido especial que haya hecho Mujica en este último tiempo, sabiendo que el fin de la vida estaba cercano? Que seguimos la senda. Hay que seguir la senda. ¿Ese fue el pedido especial? Y yo pienso que más allá de que literalmente no te lo dijera, su práctica, su empuje, que nos llevaba a eso. Era el pedido, el futuro. ¿Dejó las fichas puestas? Sí, más bien que ficha dejó una concepción, un pensamiento, una idea, la austeridad, esos valores que uno se cultivó. Yo por lo menos tenía 16 años cuando empecé con esas cosas, pero digo, esos valores que lo contagian a uno, no que nos contagian, ¿no? A mí me parece que ese es lo que... A mí me parece que el fiel reflejo de que estén acá, ustedes dos, es parte de lo que cosechó y sembró a lo largo de su vida Mujica, ¿no? La juventud, ese amigo de toda la vida, tal vez más contemporáneo a Mujica, pero que, bueno, terminan reflejando los mismos valores o por lo menos esos ideales en dos generaciones bien distintas, ¿no? Sí. Y la preocupación, discúlpame, la preocupación de él era ¿a cuántos contagiamos? Con esas actitudes, esas prácticas, esas cosas, ¿cuánto contagiamos? Más allá de lo político, ¿no? Más allá de lo político, o sea, el tema de los valores, el tema de la autoridad, el tema por qué yo tengo que cambiar el auto todos los años. Claro. Sí. ¿Me explico? O sea, siempre. eso... El mejor dirigente es el que deja una fila india que lo supera con amplia ventaja. Ya lo decía hoy, no vamos a estar a la altura, nos tenemos que repartir, pero sí hay una cuestión de deber ser que para honrarlo vamos a tener que practicar y contagiar a otros, porque si también lo decía claro, si le hablamos solo a los propios, no generamos nada. Estamos hablando a los militantes, a los círculos cerrados, a los que ya son parte de algo. Entonces, en esto de que él también mencionaba de que hace mucho tiempo que no cultivaba el odio, es como... Y en un contexto donde la política a veces es tan polarizante y las confrontaciones son tan latentes en términos discursivos, es hablar con el otro, es tender puentes, es saber que uno no tiene por qué tener la verdad absoluta, sino que uno puede estar equivocado. Entonces, en eso de escuchar, y no escuchar para después ya imponer lo que uno piensa, sino escuchar realmente para saber qué te está diciendo el otro y ver y qué hacemos con eso, lo incorporamos, no, lo discutimos, lo debatimos. Entonces, creo que ahí hay un aprendizaje de cercanía y de humanidad que tenemos para trabajar a rolete. Julieta, Carlos, les queremos agradecer esta visita, por supuesto. Ha sido un placer charlar con ustedes. Seguramente a lo largo de estos días van a seguir apareciendo estos momentos de charla y momentos para recordar a Pepe como se lo merecen, ¿no? Como ustedes seguramente quieren que se lo recuerden. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos hasta México. Vamos a establecer un contacto vía Zoom con Rigoberta Menchú. Ella es activista indígena y además
Premio Nobel de la Paz. ¿Y por qué en este contexto, en estas jornadas especiales, sobre todo, donde estamos recordando a José Mujica? Bueno, porque fue un consejero muchas veces para Rigoberta y sobre todo para toda esa comunidad. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Es un honor saludarles y expreso también mi profunda tristeza, en primer lugar, a la familia de nuestro querido Pepe, a su esposa, a su pueblo, a la gente del Uruguay, que siempre es conocido en este lado del mundo como un pueblo de muchos procesos profundos, especialmente procesos de diálogo, de negociaciones, de consensos plurales, diversos, y una gran parte de esa inmensa misión que se vivió no solo en los años, en los finales de los 70, los 80, los 90, y ya esta nueva era de los 2000, pues realmente fueron protagonizados por este increíble maestro, estratega, asesor, ejemplo. Yo desde que tenía muy pocos años en la política recuerdo los ejemplos del Uruguay, y nunca faltó su nombre y nunca faltó sus consejos. Entonces, pues hoy estamos despidiendo un querido amigo, muy sentido para muchos pueblos de América Latina y del mundo, porque, como yo contaba ayer, a los guatemaltecos también fue un hombre universal y es un hombre universal en este planeta. Así que muchas gracias por esta oportunidad, y que pues quería decirle unas palabras en su presencia, porque aún él está, como dirían los pueblos mayas, aún está entre nosotros para emprender un vuelo, especialmente en el cosmos. Y pues buen viaje a nuestro querido amigo, y yo estoy segura mucho legado, y dejó muchas huellas para las ciencias políticas, las ciencias sociales, los procesos de paz, los procesos de diálogo y negociaciones, y especialmente su ejemplo de vida, de coherencia. Y eso quiero decirle a él en particular y a su querida familia. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con Pepe Mujica, y cómo fue ese encuentro? Bueno, una de las últimas veces fuertes que tuvimos una reunión de varios premios Nobel allá en el Uruguay. Otra vez pasé por un evento, tuve la suerte de saludarle más en persona, pero bueno, yo pienso que hace como unos 2 o 3 años, no sé. Lo que pasa es que pues los activistas como Pepe, como muchos otros, como Adolfo Pérez Esquivel y muchos de los personajes de nuestra América, como que no contamos el tiempo. Solo pasa el tiempo y como si hubiera sido ayer. Y lo que sí quiero decir es que la enseñanza de Pepe Mujica, y junto con este personaje, la enseñanza de los procesos de transformaciones del Uruguay, están en la mente política constantemente. O sea, yo he estado en millones y millones de reuniones políticas, de análisis, de coyuntura, y precisamente si algo se invoca son precisamente las experiencias del Uruguay. O sea, realmente lo sentimos de cerca en todo tiempo, especialmente cuando se necesita una luz para orientar un proceso de transformación, elección, democracia, etcétera. Entonces, para nosotros él es un personaje vivo en todo momento. Muy bien, Rigoberta, queremos agradecerte muchísimo que te hayas tomado este tiempo, dar tu mensaje también con esa visión más norteamericana, pero con una influencia importantísima de todo lo que sucede en Latinoamérica. Un Premio Nobel de la Paz
Así que bueno, jornadas y horas especiales en nuestro país, pero también con esas patas en el resto del mundo y sobre todo en América. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo, los quiero mucho.